Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo. La barca se había alejado de tierra y las olas sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se presentó Jesús caminando sobre el lago a los discípulos. Al verlo caminar sobre el lago se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les dijo: calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y comenzó a hundirse y dijo: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: desconfiado, ¿por qué dudaste? La fe tiene sus pruebas. Jesús de Nazaret educa la fe con esa frase tan contundente: no tengas miedo. Una persona de fe no tiene miedo y se enfrenta a cualquier circunstancia y aprende algo tan sabio en la vida: a dejarle a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Así pues, que la fe es un don, es una gracia, es una virtud, es un desafío, es como el ID de cada persona, en la carta de presentación ante los demás, la calidad de fe que yo tenga como persona. Me presento como una persona de fe convertida ante las demás personas. Muy importante esa realidad, aprender a presentarme como una persona convertida ante los demás. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 9 de agosto, año 2020. Entendemos la fe como la predica y como la anuncia Jesús de Nazaret, por su manera de ser y por su manera de comportarse como una persona de fe. Jesucristo es y se comporta como el verdadero Hijo de Dios. Las actitudes, las palabras, las decisiones de Jesús de Nazaret son muy cautelosas, porque expresan la misión que le encomendó su Padre Celestial. Seguía siempre como una persona de fe. Una persona de fe es ese modelo de personaje que se deja guiar más por el Espíritu de Dios y menos por el instinto de la razón o de la soberbia humana. La razón de su envío de Jesús de Nazaret es salvar a hombres y mujeres. Y esa es la consigna que le dio el Padre Celestial: lo envío allá a la tierra como Salvador. Por lo tanto, si es el Salvador, es normal que después de una multiplicación de los panes y los peces, y la noticia de que habían comido más de 5,000 personas, entonces se presumía que la cosa iba a cambiar. El Hijo de Dios tendría una ligera tentación, no por él, sino por la sociedad. Y en materia de fe hay que cuidarse de las tentaciones, de que le eleven el ego las personas que viven en la sociedad y la persona perdió el rumbo y ya no es una persona de fe.
Por eso es tan importante entender el Evangelio de según San Mateo en ese capítulo 14, versículos 22 al 33, para entender por qué se le ocurrió a Jesús decirle a los apóstoles que se adelantaran a la otra orilla. Y él se quedó despidiendo a la gente, dice el Evangelio. Cuando anocheció, subió a un sitio apartado para orar. Ahí está la respuesta. Una persona de fe se cuida mucho de la tentación para no perder la orientación de que usted es una persona de fe. Ni usted reemplaza a Dios, ni está por encima de los demás, sino que usted es una persona de fe. Jesucristo se cuidó mucho de eso. Y siendo el Hijo de Dios, sin embargo, lo hizo. Le dijo a los apóstoles, vayan, adelántense que ya los alcanzo. Mientras tanto arreglo algo que tengo que arreglar aquí. Se puso en oración, despidió la gente. Estar por encima de las demás personas o ser el primero ante las demás personas no está en los planes del Hijo de Dios. No pertenece a una persona de fe en su conciencia y en su manera de pensar la vida esa consigna, estar por encima, ser el primero. Así como algunos padres de familia educaban a sus hijos en la antigüedad y les decían, yo le pago la universidad, pero porque yo necesito que usted sea el primero, yo necesito que usted sea el mejor. Usted estudia es para ser importante en la vida, para no ser igual a los demás. Y esa frase creo que la hemos escuchado muchos de los que ya somos viejos hoy en día y hemos escuchado tanto en esta sociedad que es la frase que corre así, pensando estar por encima de los demás o ser el primero. Eso no está en los planes del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por tres razones. La primera razón, porque una persona de fe no va rumbo a eso, porque no es el motivo de la salvación. Para salvar a los demás no se necesita el orgullo ni estar por encima de los demás, ni decir que yo soy el que mando, entonces vengan a mí que yo les salvo la vida. No, porque no es el motivo de la salvación, estar primero. Segunda razón, porque no es el mejor medio para extender el reino de Dios. No será un excelente catequista, ni un excelente evangelizador, ni un buen sacerdote, ni una grandiosa religiosa, una persona que crea que para extender el reino de Dios y evangelizar se necesita ser el primero o estar por encima, o el orgullo la base. No es cierto. Tercera razón, porque Jesucristo no es un líder que maneja éxitos y fomenta entusiasmos, sino que Él vino fue a predicar la verdad, el amor, la caridad y la misericordia. Uno lo podría decir como en otro lenguaje. Jesucristo no es un político que viene como a subirle el ego a la gente, vote por mí. No es un líder que yo lo voy a sacar adelante, yo le voy a dar un buen puesto a usted, sígame. Vaya, busque gente para que me ayude en esto y verá que yo le pago muy bien. No, Jesucristo no le va a pagar a nadie. No maneja éxitos, no eleva el ego a nadie. La predicación de Jesucristo es predicar la salvación que viene de Dios, la verdad que es lo propio, que Él es la verdad, el camino, Él es la vida, y la base es el amor y la misericordia. Y eso lo vemos al leer la Santa Biblia. Cuando uno lee el Santo Evangelio, perfectamente se encuentra con ese sistema de Jesucristo. Primero, tiene el poder de perdonar pecados. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 10. Camina sobre el agua. Está ya en la Biblia, Mateo capítulo 14, verso 26. Aprovecha los momentos para entrar a hablar con sus discípulos y enseñarles su divinidad e intercesión. ¿Qué mejor ejemplo que la transfiguración? Ese es un misterio glorioso que está ya en la Santa Biblia cuando Él les muestra quién es Él. Y lo demuestra, sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve. Le muestra a sus seguidores quién es Él. Él es el Salvador del mundo. Entonces, ese Salvador del mundo es bien interesante porque dice una cláusula de esas que llamamos taxativas. Enseña la fórmula mágica de anunciar la palabra de Dios. Tiene su magia y tiene su razoncita.
cómo anunciar la palabra y ser un excelente comunicador de la palabra de Dios por la salvación de las almas, decir, no tenga miedo, hágalo, diga la verdad, anuncie la verdad, predique siempre la verdad, no le dé miedo pararse y decirle, no estamos de acuerdo, no me parece, no tiene miedo. Al estilo del Papa Francisco, no le da miedo decir pan, pan, vino, vino. Eso es así. Y cuando inició el pontificado, el Santo Padre Francisco recibió una lluvia de críticas internacionales. Tan raro este Papa que nos está diciendo la verdad en la cara. Muy extraño. A ese no le da miedo este texto de la Biblia. No tenga miedo de decir las cosas. Los santos padres de la iglesia, que son conocidos así en la iglesia católica, en la base de la teología y el estudio de todo lo que significa la historia de la iglesia católica, aparecen unos señores que se llaman los padres de la iglesia. Y esos santos padres de la iglesia son la base de la tradición de la iglesia católica. Fueron testigos cualificados de la fe y lo fueron por la ortodoxia, por su doctrina, por la santidad de vida. Y ellos enseñaron en este episodio que Jesús camina sobre el agua, llega a la barca, los apóstoles, la tempestad. Pedro quiere tener una experiencia de Dios, pero no tiene la suficiente fe. Ahí en ese ambiente, los padres de la iglesia enseñaron que el mar que aparece allí narrado en la Biblia, el mar es la vida presente y también la inestabilidad del mundo. Es cuando se encrespan las olas y la situación se vuelve más peligrosa. Entonces dicen los padres de la iglesia, ahí está el mundo. Al rato la situación está tranquila y está calmada, pero se encrespa el mar, se elevan las olas, eleva mucho el ego de las personas, se enloquece una persona. La tempestad, ¿qué es la tempestad? Las tribulaciones que oprimen a las personas. La tempestad puede ser, según la Santa Biblia, los momentos difíciles de la persona. La tempestad puede ser creer que yo podía hacerlo, pero me di cuenta que ya no soy el que yo pensaba que era. Pedro le dice a su maestro, Señor, sálvame que me estoy hundiendo. Y el maestro le da la mano y le dice, desconfiado, ¿por qué dudaste? ¿Qué poca fe tienes tú? Esa es una experiencia de tribulación. Y la barca, donde ya prácticamente sube el Señor y se organiza con sus apóstoles y regresan otra vez a la orilla. La barca, dicen los padres de la iglesia, que representa la iglesia edificada sobre Cristo, guiada por los apóstoles, es decir, todo el que quiera anunciar bien la palabra como una persona de fe en una sociedad, tendrá que aprenderse a subir a la barca. Miren cómo es de interesante eso. Aprenderse a subir a la barca. Hay un hermeneuta bíblico excelente que dice, hay muchas personas que no se quieren subir a la barca, y esos son los orgullosos. Y esos son las personas que creen que no necesitan de eso, como que sí. Yo soy de la iglesia católica, pero yo hago mi cuento aparte. Yo manejo la situación, yo sé cómo se hace, yo no necesito consejos del Evangelio. Entonces hay unos que se subieron a la barca y esos son los misioneros muy buenos. Y ahí van en la barca con su maestro y con sus apóstoles. Pero hay otros que no se quieren subir a la barca, no quieren entrar en el mundo de la iglesia y se han retirado cantidades en 21 siglos. Personas que quieren, que no necesitan esa barca. Moraleja: soportar con valentía las dificultades de la vida. San Juan Pablo II, en la inauguración de su ministerio petrino, cuando empezó a ser el Papa, un 22 de octubre del año 1978, le decía a la humanidad exactamente la misma frase. Un discurso, más o menos de una página y media, que dijo ese día: no tengan miedo de acoger a Cristo y aceptar su potestad. Primera palabra que dijo. Segundo, sírvanle a los demás y sírvanle a la humanidad entera. No le dé miedo practicar la caridad con los demás. No tenga miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. Por eso la Biblia recomienda, muy bien, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo, el Señor tu Dios,
estaré contigo donde quiera que vayas. La Santa Biblia hoy nos ha enseñado a no tener miedo, de mostrar que somos personas de fe, de ser convertidos y presentarnos así ante la sociedad. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Salud, paz y bendición. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,